Hay una mujer que llegó hoy de lejos con un problema en el pecho, en el lado izquierdo. Hay un milagro de Dios para tu vida. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y En el nombre de Jesús, ordeno a todo ataque del enemigo que desaparezca. Reprendo todo espíritu del diablo en el nombre de Jesús. hoy te coronamos Hablo a todo espíritu de depresión. y reinas como Hablo a todo espíritu de suicidio que suelta los cuerpos. Altísimo Señor. Todo espíritu de enfermedad se va hoy en el nombre de Jesús. Tus hijos. Todo cáncer desaparece en el nombre de Jesús. Ok, Hechos capítulo 12, verso número 6. Presta atención a esto que va a iluminar su espíritu. Cuando todos lo tengan, digan amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a leer el verso número 6 en adelante. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Diga conmigo, un ángel. Diga conmigo, un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Mira lo que me llama la atención. Dice, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. O no sabía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Oiga lo que dice el verso 15 de este capítulo. El verso 15, quiero que usted preste mucha atención. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es el arte del ego. Tome asiento. O el arte ego. Hablar de este tipo de manifestación en las asignaciones que Dios otorgó a cada uno de los hombres de Dios es algo importantísimo. Luego de que Jesús es crucificado y resucita al tercer día, en el libro de los Hechos, específicamente en el capítulo número 2, se define
que pasa el gran avivamiento, comienza lo que es conocido como la persecución de la iglesia. Dentro de esa persecución de la iglesia buscaban a los cristianos y le quitaban la vida. Dice la Biblia que mataron a Jacobo en este mismo capítulo 2, en el encabezado, mejor dicho, no en el encabezado, sino en el verso 1 y 2, dice que le quitan la vida a Jacobo, hermano de Juan. Cada uno de los creyentes, hombres y mujeres que predicaban el evangelio de Jesucristo, en un momento dado, tanto los escribas como los fariseos, los concilios, por decirlo, el concilio del momento, tanto en el Sanedrín como en otros lugares, se pusieron de acuerdo para dar muerte a todo aquel que confesaba a Cristo como su Salvador. Pues ellos no reconocían a Jesús como el Mesías, una gran parte de ellos. Todavía hasta la actualidad Dios está trabajando con este pueblo. Pero aquí hay algo que es muy importante, y es que en medio de toda esta persecución que están teniendo los cristianos, la iglesia primitiva, como se le conoce, había un gran avivamiento. En el capítulo 2 nos encontramos de que dice que cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y más adelante también habla en el capítulo 2, de que descendieron y hablaron nuevas lenguas, como si fueran lenguas de fuego. Allí nos estaba refiriendo, de hecho tocábamos ese tema nosotros un momento en la radio, no se refería a que las lenguas que estaban hablando era la lengua espiritual, que nosotros usualmente cuando somos llenos del Espíritu Santo o bautizados por el Espíritu de Dios, hablamos los misterios para con Dios. Ese género de lengua que habla acá literalmente son idiomas que fueron repartidos. Dígase, el que no hablaba español comenzó a hablar español. El que no hablaba en arameo comenzó a hablar en arameo. El que no hablaba griego comenzó a hablar en griego, perdón. El que no hablaba en latín comenzó a hablar en latín. Fueron repartidas nuevas lenguas. Todo esto provocó una persecución contra la iglesia, a tal modo que llegó un momento dado donde Dios se le revela a un hombre llamado Saulo de Tarso, el cual hoy en día nosotros conocemos como Pablo o Paul. Y esto es increíble cómo es su convicción, el llamado que tiene, la revelación de parte de Dios que él recibe. Dice la Biblia que cayendo postrado en tierra gritaba: Señor, ¿quién eres? Algunas versiones bíblicas establecen que un ángel se le apareció, no dicen ni siquiera que fue Jesús. Oiga esto, te hablo de algunas versiones, pero me llama mucho esto y me gusta, porque luego de todo este gran avivamiento y todo lo que sucede, Pablo y Pedro tienen una conversación luego de la conversión del apóstol Pablo. Y cuando Pablo se encontró con Ananías, antes de encontrarse con Pedro en medio de la persecución, y se encuentra con Bernabé, ahí ocurre algo maravilloso. Y fue que en este encuentro Bernabé bautiza a Pablo. Escúcheme bien. Y viendo todo esto que está pasando aquí, hay algo que me llama mucho la atención, y es que dentro de esta convicción que el apóstol Pablo ya tiene, se comunica con Pedro, con el apóstol Pedro, y le pide a Pedro querer salir a llevar la palabra a las naciones de la tierra, a predicar el evangelio, a llevar las buenas nuevas. Pedro le dice al apóstol Pablo, que todavía es un nuevo creyente prácticamente: si tú quieres predicar el evangelio, vas a tener que regresar a Tarsis. Cuando Pedro le dice a Pablo que regrese a Tarsis, le dice: regresa al mismo lugar donde tú iniciaste todo. Vuelve a tus inicios. Esta noticia se riega por todas partes, porque ya el apóstol Pablo lo tienen como un enemigo del gobierno romano. Oiga esto. Y lo tienen como enemigo de los escribas del concilio y también del Sanedrín de los judíos. Es una persecución grandísima la que ocurre acá. Pero hay algo que es impresionante. Herodes se toma el atributo de quitarle la vida a Jacobo y a otros discípulos más. Y cuando dice la Biblia, el verso número 6 dice: y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos a dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandecía en la cárcel. ¿Por qué la Biblia dice que se presenta un ángel del Señor? Y más adelante dice que una gran luz que iluminó
toda la cárcel. Dentro del ámbito teológico o dentro del exégesis que hicieron los eruditos y que se ha practicado por tantos años, por tanto tiempo, hay algo que nosotros conocemos también como lo que es la jerarquía angelical, la jerarquía de los ángeles. De hecho, para que tenga un poquito más de conocimiento, yo tengo un seminario, no sé si está disponible, si ya Enrique lo puso ahí en el canal, que habla de teología sistemática, donde hablo de todo lo que son las jerarquías angelicales, cuál es su función y para qué están en ese momento dado con una asignación. Pero este ángel que llega a donde está Pedro, lo primero que hace es que le desata las manos. Pasan los guardas, oiga esto, lo saca de la cárcel. Pedro no está entendiendo nada de lo que está sucediendo en el momento, hasta que más debajo vemos que Pedro dice, ahora entiendo verdaderamente que Dios es quien me está sacando de la cárcel. Esto me dejó mucho que pensar a mí. No sé si alguno de ustedes, o me imagino que sí le ha pasado, que han orado, que en un momento dado se preguntan y le dicen a alguien, hey, tú te me apareciste en un sueño, o tú visitaste mi casa. Por eso cuando Rode, la joven que se da cuenta de lo que está pasando en el verso número 15, que es donde yo quiero enfatizarme sobre todo el tema del mensaje, luego de que todos están preguntándose que nadie creía que Pedro había quedado libre, que ya no tenía candados, que se lo habían quitado, que pasó la primera y la segunda guarda, y el mismo Pedro entiende en un momento dado que es una visión que le está teniendo. Escúcheme esto, hay dos manifestaciones que marcan la vida de Pedro, o yo pudiera decir 3 manifestaciones. Si usted me preguntara cuáles son las 3 manifestaciones, la primera es cuando Jesús camina por encima del agua. La segunda es en la gran transfiguración que Jesús hace y le presenta allí a Elías y a Moisés. Y él estaba presente ahí porque era de los íntimos del maestro. Y la tercera es esta. Pero en esta tercera visión, él no está viendo a Jesús, óigame bien, caminar sobre las aguas. En la segunda no está viendo la transfiguración, que es el prototipo, la tipología de lo que va a ser escatológicamente la venida del rapto, o mejor conocido el arrebatamiento de la iglesia. No, aquí él está conociendo un personaje que vivía con él, estaba con él y él desconocía. Escuche esto. Ahora, ¿cuál es el personaje que el apóstol Pedro está conociendo aquí? Es lo que nosotros llamamos el arte ego. ¿Qué es el arte ego? El otro yo. Los judíos entendían, y todavía en la cultura de ellos, en muchos de ellos practican y creen, en que un ángel fue asignado al hombre con el mismo estereotipo del hombre. Como voy a enseñar es profundo, pero usted me va a entender. O sea, un ángel es asignado al hombre con su mismo estereotipo, con sus mismos rasgos faciales, físicos, con la misma característica. De hecho, nosotros nos damos cuenta que el pastor Ángel Beltrán hablaba conmigo, hermano Fabricio hablaban conmigo hace unos días en la radio, pensábamos sobre esto, de que hay uno de los hombres en la Biblia que el mismo ángel se le revela en su contra para quitarle la vida. ¿Quién es este ángel ego que aparece aquí? Este arte ego, que aparece aquí, es un ángel que tiene el propósito y el diseño que Dios tiene contigo. Su asignación es hacer que se cumpla. Escuche esto que voy a enseñarle. Y usted me dirá, pastor, ¿a qué usted se refiere con esto? Cuando nosotros hablamos de un malahash, es muy diferente hablar de un ángel trono. El malahash, conocido como el ángel que lleva el mensaje. ¿Alguien me está entendiendo? Un malahash, un ángel mensajero. Escuche esto y le voy a definir aquí. La manera del ángel trono, oiga la que es, trono, sostener el trono, dice, mantener el orden cósmico, la justicia divina. Oiga esto, y transmitir la voluntad de Dios, ¿a dónde? Al mundo. Escuche bien, sirviendo como asiento celestial para él, se le describe como entidades con ruedas y ojos, simbolizando la sabiduría, la justicia, la fuerza, y la armonía
espiritual y material. Dice, son aquellos que llevan la estabilidad de la creación, evitando el colapso de dimensiones superiores, ángeles, tronos. Entonces, se entiende que cuando un ángel trono es asignado a un hombre, lo primero que te va a enseñar y te va a mostrar es la justicia y que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. No sé si te ha pasado que tú estás orando y de repente cuando tú estás orando, tú sientes como que alguien te está mirando. Vengan, que voy a hablar de algo bueno aquí. Tú percibes que alguien te está mirando, pero a ti no te da miedo quién te está mirando. Tú percibes que alguien está frente a ti, pero a ti no te da miedo quién está frente a ti. De repente tú percibes incluso que alguien que tú conoces visitó tu casa, pero a ti no te da miedo que esa persona que ha visitado tu casa. Y tú dices, pero ven acá, ¿y será que yo vi al hermano tal equiparado en la puerta de mi casa? Pues yo me estoy volviendo loco. No. Hay momentos espiritualmente que no. Porque hay momentos que espiritualmente quien se revela en tu casa es el arte ego de ese hombre o esa mujer. Ay, Dios mío. Me van a llamar hereje. Van a decir que estoy loco, pero gloria a Dios. ¿Por qué? ¿No te ha pasado a ti que de repente tú llegas a un lugar y te dicen, ven acá, usted es cristiano, usted es cristiana? Yo a usted la vi en mi casa. A usted yo lo vi orando. A usted yo lo vi caminando en mi pasillo. ¿Y tú qué? ¿Usted me vio a mí cuándo? Pregúnteme qué pasó ahí. Propósito de destino. Escucha esto. Este arte ego, que es tu otro yo espiritual, es el encargado de que la asignación divina que Dios entregó a tu vida se cumpla en la tierra. No está aquí todavía. Se la voy a repetir. Es el ángel que fue asignado para que tu asignación divina se cumpla aquí en la tierra. Entonces, ese arte ego del cual habla la Biblia, el otro ángel que ellos entendían que era, dice, no, ese es su ángel. El ángel que estaba asignado a Pedro fue el que lo libertó. No. Tú no me entendiste, tú no me entendiste, tú no me entendiste. Y tú me dirás, pastor, ¿cómo se dice? Y a sus ángeles mandará ¿para qué? Y a sus ángeles mandará ¿para qué? Mire, hasta los que no han practicado lo que dice la Biblia, un día se vieron en riesgo y en peligro. Dice, muchacho, yo estaba a punto de perder la vida en un accidente. Yo me vi en el médico, me vi en una estación en el banco, me vi con el doctor. Y de repente vi que no fue fulano que se me apareció un ángel. No, no fue un ángel. Fue que se apareció tu arte ego, tu otro yo. Óyeme bien. Y te libró de esta situación. Por eso, aleluya, por eso tuve personas que a veces no van a entender muchas cosas. De repente tú estás orando en tu casa. El mundo espiritual es mucho más real de lo que ustedes imaginan. Estás orando en tu casa. Y cuando tú estás de rodillas en tu casa, orando en tu casa, de repente tú percibes que tu espíritu se aparta de tu carne. Y se aparta de tu alma. ¿Alguien me está entendiendo? Y de repente tú te ves en un lugar parado. Tú ves el cuerpo aquí, pero te ves tú allá caminando. Ay, Dios mío, los que han tenido experiencia, que han orado, me van a entender. A ti no te ha pasado cuando Dios te llamó, que tú dices que tienes un sueño y tú estás parado mirándote y te ves predicando a las naciones. A ti no te ha pasado que tú te ves tú mismo, tú en un sueño te estás viendo que eres tú mismo, que tú estás orando por los enfermos y los enfermos se sanan, sueltan la silla de ruedas, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, y tú dices, wow, y ese soy yo, y tú te quedas impresionado porque tú dices, ¿y qué fue lo que pasó? Algo se va a romper los aires. Y cuando ese otro yo que tú estás viendo ahí manifestado, tú te dices, pero ¿será posible que Dios va a hacer eso conmigo? Y tú comienzas a mirarte, tú viste a otro, te viste a ti. Se lo voy a preguntar de nuevo. ¿Tú viste a otra persona o te viste a ti? ¿Tú viste a alguien más o viste lo que Dios va a hacer contigo? De hecho, óyeme bien, óyeme bien, óyeme bien. Ese otro yo que es asignado a ti, cuando tú no quieres obedecer a la voz de Dios, Él mismo se para enfrente tuyo. O lo hace o te destruyo. Porque mi asignación es que lo de Dios se cumpla en tu vida.
Rocatalabashama. Me copran de que talabacayama. Tú no ves que de repente tú dices, voy a dejar de servirle a Dios. Me voy a apartar del Señor. No voy a predicar más. No seré más el hombre o la mujer que va a predicar la palabra. No volveré a orar más. No me voy a congregar. No voy a buscar. Y de repente te aparece un alter ego y te dice, ¡ey! ¡Ey! Mi asignación es que se cumpla lo que en la eternidad se dijo de ti. Oye esto. Te visita el desánimo. Pasando cosas en tu vida. Y tú dices, ¿y será que esto vale la pena yo servirle a Dios? Y de repente tu arte ego te dice, eres importante. Dios lo va a hacer. Mi propósito es contigo. No estoy llamando a nadie más, te estoy llamando a ti. Porque el arte ego que te está hablando, eso que te está hablando que tú entiendes que es tu conciencia, es el arte ego que habla a tu espíritu. Y como fue diseñado con la asignación de que se cumpla lo de Dios en tu vida, tú lo vas a percibir. No solo lo vas a oír, sino que lo vas a percibir. Por eso, cuando Dios está llamando la atención al hombre, usa el arte ego y tú le llamas conciencia. Y te habla al oído y tú comienzas a oír una voz audible que te dice, estoy tratando contigo. Mi llamado es contigo, es hoy, es ahora, no es mañana. Tú no ves que hay momentos que tú sientes como que alguien te persigue y que Dios no te deja tranquilo. Hay una asignación que tiene tu nombre. Y ese arte ego, que es tu otro yo de parte de Dios, tiene la asignación de muchas ocasiones de hacerte obedecer. De hacer que se cumpla el propósito. Por eso cuando el llamado de Dios está sobre tu vida, ese arte ego te va a librar de la muerte, te libra de la enfermedad. Óyeme bien, te libra de la muerte, te libra de la enfermedad, te libera. Este es el mismo arte ego que de repente la gente dice, yo no sé, tú me caías tan mal, pero de repente yo te voy a dar la aprobación. Yo no sé. Yo no creía en que tú lo ibas a lograr, pero ahora yo te digo, sí, vamos para adelante que lo vas a hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque tienes una asignación de parte de Dios y un ángel que fue asignado para cuidarte. Y un ángel que fue asignado para cuidarte. Entonces, si ese ángel que fue asignado para cuidarte está presente ahí, para que se cumpla en tu vida lo que se debe de cumplir, Él lo va a hacer. ¿Alguien me entiende? A Balaam. ¿Cuánto han leído la historia de Balaam? Levante la mano. ¿Qué pasó con Balaam? ¿Qué pasó con Balaam? ¿Qué pasaba con Balaam? ¿Qué hizo el ángel? ¿Qué hizo el ángel? ¿Le habló a quién? ¿Le habló Balaam o le habló el ángel? Perdón, ¿le habló a Balaam o le habló al asno? ¿Quién le habló? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? En ese momento, ¿profetizó Balaam o habló el ángel? ¿Profetizó Balaam o habló el ángel? ¿Y qué hizo el asno cuando vio que el ángel le habló? ¿Qué le dijo a Balaam? ¿Qué hizo el asno? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Así mismo Dios va a poner burro a que te hablen a ti. A que te digan, ¿qué es lo que te pasa? Noten que cuando se le revela, lo golpea y luego le dice, no, yo no voy a continuar adelante. El propósito y el destino profético le dice a Balaam, mira, tú no puedes levantarte a profetizar contra este pueblo ahora, irte en contra de ellos, porque nos vamos a meter en un problema. No vamos a meter en un problema. ¿Por qué tú quieres ir a hacer eso? En palabras parafraseadas.
¿Cuál es la intención tuya de profetizar cuando tú no tienes que hacer esto? Porque había esta asignación que estaba asignada para él. Y le está diciendo claramente, tú no puedes hacer eso, porque ese pueblo también sirve a Dios. En pocas palabras. Y a veces, ese mismo arte ego es el que se va a revelar por ti en tus momentos de crisis. No sé si a ti te ha pasado que hay personas que viven lejos, que nunca te han visto personalmente. Y de repente te dicen, usted se me apareció en un sueño. Y en el sueño usted me decía que usted tenía que hacer esto, esto, esto y esto. Pero en eso que usted tenía que hacer, usted necesitaba tener esto y esto para que se pueda hacer. Y yo vine a decirle que Dios me habló. Y que yo vengo a traerle esto para que la asignación se cumpla en su vida. Óyeme bien. En ese momento tú entiendes que fue que Dios le habló a la persona. Y si yo te digo a ti que fue una orden que Dios le dio al arte ego para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, ¿qué tú me dirías? ¿Qué tú me dirías? ¿Qué tú me dirías? Pero ¿y cómo así, pastor? Una vez a mí en la calle 6 en Union City me iban a quitar la vida. Me estaban esperando unos panas para hacerme una vuelta en el buen dominicano. Dicen por ahí, perdone la jerga que utilice, me enceronaron. Enceronar es cuando tú estás en un lado y te rodean. Estaba todo planeado. Yo me quedé solo ese día en ese lugar. Porque le dije a los muchachos, no bajen para allá que tenemos un problema con una gente y yo voy a resolver solo. Y me fui solo, yo no podía hacerlo en realidad. Conforme al orden y la comunicación que yo tenía con los amigos míos, yo no podía hacerlo. Y yo me fui solo. Cuando llegué al lugar, al lado de una bellonera, me paré ahí y comencé a tomar. Me embriagué. Y la dueña del negocio fue y me dijo, Miguel, vete que te van a matar. Yo le dije, a mí nadie me va a poner la mano encima. Porque yo estaba armado, pero estaba ebrio. Y ella me dijo, vete porque ya todas las meseras te conocen aquí. Y esa gente que está aquí, que vino hoy, algunos son de la ciudad, otros no son de la ciudad. Hoy te van a quitar la vida. Y yo le dije, no, a mí nadie me va a poner la mano encima. Nadie me va a tocar. Y en ese momento que me iban a matar, que me iban a quitar la vida, ella me dijo, vete. Yo le dije que no. Creo que en una ocasión conté el testimonio acá. Y saliendo de la puerta de la discoteca de ese bar, en ese lugar, en la calle 6, entre la Summit y la Kennedy Boulevard, tenía dos puertas. Una que da directa a la Kennedy, otra que da entre el medio de las dos calles, Summit y Kennedy. Solo hay dos puertas. Y la puerta que daba para la Kennedy, la cerraron. Todos teníamos que salir por esa puerta. Cuando ellos están parados en una esquina de lado y lado, así, para que salieran, todo el mundo iba saliendo. Y yo estaba ebrio y me iban a quitar la vida. Pero estaban orando por mí. La doña estaba orando por mí, mi madre estaba orando por mí, Luis Castillo, que pasó a morar con el Señor, estaba descarriado, estaba orando por mí. Y yo salí de la discoteca, armado, pero por más hombre que tú seas, ¿cómo tú vas a enfrentar un promedio de 40, 50 hombres con una 9 milímetros arriba? Cuando todos ellos también están armados y saben a quién se van a enfrentar. Y fueron con una misión, como dicen en la calle, matar al evangélico, como decían en el mundo que era a mí. Yo salí de la discoteca y cuando salí de la discoteca, ebrio, borracho, iba haciéndole así, ¿qué es lo que, manito? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dándole la mano a todito, ebrio. Llego a la calle Summit, en las 6 en Union City. Camino más adelante de un banco Wells Fargo que hay ahí. Hay una bodega. Cuando voy a cruzar la calle, ellos dicen, no lo digo yo, que ellos vieron un personaje que me tomó por acá y me llevaba rápido caminando en toda la Summit y comenzaron a gritar. Pero fue el evangélico que nos saludó a todos nosotros y no nos dimos cuenta.
Escúchame bien. Dicen ellos que ellos solamente vieron que alguien, un personaje, me tenía sostenido por acá y me llevaba bien rápido en toda la calle Summit, y que de momento a otro no me volvieron a ver más y ellos se quedaron confundidos. Pero Él nos saludó a todos nosotros. Él nos saludó a todos nosotros. ¿Cómo no nos dimos cuenta que era Él? ¿Tú crees que quien lo saludó en ese momento fui yo, en verdad? ¿Tú crees que fui yo? No. Fue el mismo Dios en mí y provocó que ese arte ego se manifestara y confundió sus mentes. Óyeme bien, óyeme bien. Yo no conozco superhéroes espirituales. Tampoco conozco gente con suerte. Yo conozco gente con propósito. Escucha esto. ¿Me está entendiendo? A veces nosotros como hombres, voy a hablar en el buen dominicano, nos creemos que somos más tigres que todo el mundo. Dios mío, ¿por qué yo tengo que hablar con este lenguaje aquí? Dios amado. Que hay gente que parece que Dios quiere tratar con 2 o 3 aquí que son tigueros, no creen que son tigres. Yo soy el más rabia, el más inteligente, yo me la azoteo, yo me la llevo todo, a mí nadie me mete en medio, a mí nadie me engaña. Te equivocaste. Es que Dios tiene un propósito contigo. Porque hay un arte ego. Dios ha asignado un ángel para que te cuide y te proteja y te bendiga. Hay un hombre, una mujer de Dios que está orando y eso activa a los ángeles de Dios para cuidar de ti. No te creas la película, ni tu hombre ni tu mujer. Diga que tú sabes cómo hacer las cosas, que tú no sabes hacer nada. Óyeme bien, ni yo sé hacer nada. La Biblia dice que el que te falta de sabiduría, que la demande de Dios. Escucha bien. Dios sí nos da la sabiduría, pero no es que nosotros tenemos eso de decir todo es por mi propia fuerza. Mentira, nosotros no hacemos nada. Todo lo hace Dios en nuestras vidas. Nosotros somos un instrumento. ¿Ok? Y esto que sucede a veces, que tú entiendes que, mira, de la que yo me salvé, a ti te salvaron. De la que yo me libré, tú te equivocaste, a ti te libraron. Wow, mira, todo me iba a salir mal y de repente como que algo pasó y todo cambió, a ti te lo cambiaron. Escúchame bien, a ti te lo cambiaron. ¿A ti no te ha pasado que tú vas a aplicar para un trabajo, una tarjeta de crédito? Fuiste a aplicar para algo y tú no calificabas. ¿Tú nunca te pasó eso? Y cuando tú no eres el que calificaba ni tenía nada, de repente te dicen, sí, ¿sabes qué? Te lo vamos a aprobar y te lo vamos a dar. Y luego tú te preguntas, pero ven acá, pues yo no. Pero qué raro, porque yo sometí esos papeles para comprar esa casa. Yo no podía comprarla, pues yo ni tenía crédito. No tenía el ahorro que me pedían. Yo fui a comprar ese carro y el crédito estaba en 5 y pico. Y dije que de repente que un banco dijo que me va a dar. Hay gente que no le presta ni Dios ni el diablo. Pues tienen tan buen crédito en el cielo y en la tierra que dicen, no, para prestarte mejor te lo regalo. Pues te lo presto, no me lo voy a pagar, mejor te lo regalo. Pero pregúnteme, ¿qué pasa? Hay una asignación en la eternidad. Y dentro de esa asignación en la eternidad está escrito que es contigo que Dios lo va a hacer. O sea, dentro de esa asignación en la eternidad hay un arte ego que fue asignado para que eso se cumpla en tu vida. Dentro de esa asignación en la eternidad, ese arte ego tiene tu nombre y ese arte ego está encargado de que el propósito que en la eternidad se asignó para ti se cumpla. ¿Alguien me entiende? Hace muchos años yo estaba orando en un lugar y yo me vi que yo estaba en San Miguel predicando. Hace muchos años de eso, muchos años. Muchos años, inicio de mi ministerio. El ministerio en pleno apogeo ministerial evangelístico. Y una hermana llamó
para decir de San Miguel el Salvador que Dios la sanó en una campaña que yo estaba predicando. Y yo no había salido de Estados Unidos. Pero yo estaba orando para que Dios me llevara a naciones a predicar. Por eso, ese arte ego que ha asignado a tu vida va a ser no lo imposible. No, Él va a cumplir con su asignación para lo que es de Dios en tu vida se pueda cumplir. Hay miles de personas que a veces dicen, yo no sé cuál es mi propósito. Y en su realidad espiritual se sueñan con lo que Dios tiene para con ellos. Aprende una virtud del arte ego para que lo conozcas. El arte ego acostumbra a repetirte la cosa 5 y 6 veces. No 1, no 2, no 3, no 4, 5 y 6 veces. El arte ego. El arte ego tiene una función tan grande para dejarte ver lo que es de Dios. Escuche bien para que aprenda esto. Preste atención. Preste atención. ¿Quién en la Biblia soñó 3 veces con el mismo sueño? ¿Quién? ¿Cómo soñaba? Siendo. Luego con sus padres, ¿dónde? Llevando los manojos, ¿a dónde? ¿Lo estaba haciendo? No. ¿Quién se lo estaba mostrando? No solamente era Dios. Era el arte ego manifestado. Yo dejándole saber, mírate a ti aquí, tú otro yo. No sé si usted me entiende. Entonces, ¿qué hace el arte ego cuando tiene una señal para entregarte, dejarte saber con claridad? Pero debes de pedirle a Dios discernimiento de espíritu. Présteme atención con esto. Présteme toda atención aquí. Présteme atención, discernimiento de espíritu para que Dios se te revele. Porque así como tú tienes un arte ego en el bien, hay un arte ego en el mal. ¡Yuhu! ¿Por qué? Dentro de la jerarquía de los ángeles, Padre mío, gracias. En la jerarquía angelical, así como hay ángeles tronos, querubines, serafines, potestades, huestes y principados del reino de los cielos, hay de las tinieblas. Lo que se rebelaron contra Dios. Escuchad, presta atención en esto. Entonces, cuando este arte ego, y usted me dirá, pastor, pero usted lo que me está predicando es una mitología hebrea. No, está en la Biblia. Eso es bíblico. Cuando usted quiera, escurriñamos aquí, y usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta, es que ahí, en la Biblia que está. Y cuando usted observa eso, ese arte ego se revela. ¿Tú no te ha pasado que tú estás durmiendo? ¿Cuánto duerme mucho aquí? Levante la mano. Mire, yo bendigo su vida. Yo todavía no he logrado tener esa virtud. Dije que ya a las 8 me está dando un sueño. Dicen en mi país como la gallina subiéndome al palo, me voy a quedar acostado. Nada de eso me pasa a mí. Óyeme bien. Te acuestas a dormir. Estás teniendo un sueño. Y luego te despiertas y regresas a ese sueño. ¿A quién le ha pasado? Vamos, estoy hablando con seres humanos. ¿A quién le ha pasado? Levante la mano. Levante la mano. ¿A quién le ha pasado? ¿Verdad? Tuviste el sueño. Usted se acuerda, pastor, que usted me contó de un sueño los otros días, ¿verdad? De lo que le pasó. Entonces, tienes el sueño. Te duermes, regresas al sueño. Hay momentos donde el sueño regresa donde lo dejaste. Pero hay momentos donde el sueño regresa donde inició. ¿Alguien me entiende? Entonces, cuando repetidamente en Dios hay una señal, repetidamente en el propósito de Dios, quiero que aprenda que el diablo nunca te va a mandar a orar. No te va a mandar a ayunar. No te va a mandar a vigilar ni a hacer las cosas correctamente delante de Dios. Entonces, en ese sueño, iniciaste aquí, el sueño regresa a la misma etapa. Cuando regresa a la misma etapa, oye esto, oye esto, oye esto, y regresa a la misma etapa, o vuelve y continúa el sueño, es ahí donde tú tienes que consultar a Dios. Señor, si hay algo que te tiene confuso contigo misma,
contigo mismo. El arte ego, cuando quiere mostrarte algo tuyo personal, te lo repite 5 y 6 veces. Cuando también te quiere mostrar algo, el arte ego que proviene de parte de Dios para hacer algo en la vida de una persona, también te lo vuelve a repetir varias veces en diferentes ocasiones, en el mismo lugar o en escenarios diferentes. Por eso que tú tienes que tener discernimiento de espíritu. Porque así como tiene un arte ego, ¿usted ha visto en la película? Que aparece un angelcito bueno y un angelcito malo. ¿Usted no se ha dado cuenta? Uno te dice, hazlo. No lo hagas. Vamos, tú puedes, Dios está contigo. Mentira, tú no sirves para nada. ¿Se parece la voz que te habla? La mayoría de las veces sí. En la mayoría de los casos sí. Te dice, tú puedes, lo vas a lograr. Luego te dice, me das pena. ¿Cuánta lástima me das? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, si tú no tienes discernimiento de espíritu, tú nunca vas a poder diferenciar entre qué es lo que Dios quiere revelarte y cuál es el propósito que Dios tiene contigo. Por eso, Gedeón está hablando con el ángel, diga conmigo, con el ángel, que le dice, ve con esta tu fuerza. Le dice, déjame yo prepararte una ofrenda. Y dice que el ángel tomó el báculo y le puso la mano, el báculo a esa ofrenda que él llevó. ¿Usted sabe por qué él le puso el báculo a la ofrenda? Pregúnteme por qué. Para conocer la calidad de la ofrenda. Lea la Biblia. Que tocó, el ángel tocó la ofrenda de él y la vio, la observó y la experimentó a ver si era grata. Asimismo, es la señal que el arte ego te va a dar para hacer las cosas en Dios. Hay cosas que van a llegar a tu vida, pensamientos que tú tienes que definir. Si es Dios que te está hablando, o es el arte ego de parte de Dios, o el arte ego de la altivez, que es nuestro propio yo, sabiduría, nuestra propia concupiscencia. Ahí se manifiesta el arte ego del mal, que no practica la justicia, sino la injusticia. ¿Alguien me entiende? Que no practica la bondad, sino que practica la maldad. ¿Alguien me entiende? Entonces, cuando tú no tienes la capacidad de poder discernir, sentarte a escudriñar, a buscar a Dios, vamos a ver qué te gobierna. ¿Alguien me entiende? Vamos a ver qué te gobierna. ¿Por qué? Porque este arte ego que libra a Pedro, óyeme bien, el arte ego que libra a Pedro, también hay un arte ego que te puede encarcelar. ¿Qué arte ego encarceló a David? ¿Cómo? El arte ego de su autoridad, su propio yo. Ese arte ego llevó a David a fallarle a Dios. Lo dominó. No, usted no está aquí, parece. Y lo dominó a tal dimensión que luego David dice, saca mi arma de la cárcel. Pero ¿cómo tú me pides que saque tu arma de la cárcel? ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde lo llevó? ¿Lo llevó Dios? ¿Lo llevó el diablo o lo llevó el arte ego? ¿Y por qué lo llevó el arte ego? Lo llevó a pecar, quitándole la vida a un hombre, abusando de su autoridad, porque lo que deseaba, su deseo de la carne, era una mujer ajena. Eso lo llevó a ser encarcelado espiritualmente, su alma. ¿Alguien me entiende? Y hay cosas a veces que te dominan, y tú dices, ¡ya! No eres tú, cuidado. Tú tienes que reprender. Por eso cada día nosotros como creyentes tenemos que decirle a Dios, sana mi alma, libértame, quita de mí lo que a ti no te agrade. ¿Me doy a entender? Porque sin darte cuenta, el arte ego, que es el mismo arte ego que está de parte de Dios para bien en tu vida, también es un arte ego que se manifiesta y conoce lo que a ti te gusta. Ay, Dios mío.
escúchame, escucha esto. Ese arte ego que conoce lo que a ti te gusta, que te va a apartar de los caminos del Señor, todo te lo pone fácil. Padre, gracias. Ese arte ego te dice, tú tienes la mano ligera. Sí, porque hay gente que lo que lamentablemente es una enfermedad que tienen de mano fina, muy fina. La ponen ahí. Y tú dices, no, yo estoy bien, ya Dios me libertó de eso. Y de repente, no, pero ¿sabes qué? ¿Cómo? Mira, tú no viste una servilleta que había por ahí, que era del hermano que la dejó ahí. Entonces ese arte ego te gobierna. Tú con la servilleta en el bolsillo te hace preguntarle a otro cuando tú sabes que tú la tienes en el bolsillo. Suena sencillo, pero nada más no es con mano fina. No. Ese arte ego nos domina de tal manera que si nosotros no nos sometemos a Dios en oración, en ayuno, aún estando dentro de la iglesia, nos destruye. ¿Cuántos se han descarriado dentro de la iglesia? Yo tengo un montón de ángeles aquí, que todos ustedes yo les voy a prender vela. Yo creo que tengo unos cuantos velones allá arriba. Deberíamos de prendérselo aquí a los que nunca se han descarriado. Yo lo voy a preguntar honestamente. ¿Ustedes cuántos se han descarriado aquí dentro de la iglesia? Bendigo todos ustedes que son unos santos, ustedes que son santos, ustedes, los que nunca se han descarriado. Pastor, ¿cómo descarriado? Hoy que descarriarse moralmente es hacer algo. Presta atención, que le voy a enseñar algo. Descarriarse es pecar moralmente. Descarriarse es darse un par de tragos de más. Oh sí, dígame pastor, muéstrame lo contrario. Diga, muéstrame lo contrario. Y cuando el enemigo te pone un dardo en la cabeza y tú te lo crees. Y lo lleva aquí. Cuando tú murmuras a un hermano o una hermana, no te descarriaste. No saliste del redil de la justicia. Y entonces, ¿me están entendiendo todo? No saliste del carril donde tenía que estar. Entonces todos tenemos una batalla mental en nuestras vidas. Todos luchamos con cosas en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón. Todos luchamos con esto. Por eso la vida del creyente es para gente valiente. El que ama a Dios, el que sirve a Dios o quiere hacer la cosa bien para Dios, es un valiente. ¿Tú sabes por qué? Porque cada vez a Jesús fueron a decirle, Jesús le dio la diferencia. Jesús mismo le dijo que el que pega con la mente ya pecó. Desde que lo hiciste con la mente ya pecaste. Entonces es una vida constante, una lucha diaria que nosotros tenemos como hombres y mujeres que le servimos a Dios. No es algo que tú dices, no, yo no lo hice así, espérate un momento, estoy lidiando contigo. Estoy trabajando con lo que hay en tu vida, en tu mente y en tu corazón. ¿Alguien me entiende? Y cuando tú en ese momento no te das cuenta de lo que tú eres en el Señor, el arte ego que te gobierna, que quiere que tú tengas eso en la mano, los deseos y las cosas que a Dios no le agradan, te hacen apartarte del corazón de Dios. ¿Alguien me entendió? Entonces te habla la conciencia, el arte ego, y te dice, ¿sabes qué? Tú no tienes llamado de parte de Dios. ¿Sabes qué? Tu esposo no te quiere, tu esposa no te quiere, tus hijos no te quieren, tu familia no te quiere. ¿Quién te lo dice eso? ¿Quién es el que quiere dividirte de tu familia? Dios. ¿Quién quiere separarte de la gente que tú amas y que te aman? Dios. ¿Quién quiere hacerte sentir que tú no sirves ni vales para nada? Dios. Y tú no oyes esa voz que te habla. El enemigo es experto queriendo lograr que tú te sientas inferior a los demás. El arte ego de la subestimación personal. Padre mío. ¿Alguien me entiende? Es como cuando tú dices,
voy a regresar a la universidad. ¿Qué yo dije? Voy a regresar. Si digo que voy a regresar, présteme atención, a la universidad. Dios mío, qué mensaje más hermoso, qué enseñanza. Si digo que voy a regresar a la universidad, se supone que porque tengo ya conmigo los recursos. Diga, tengo los recursos. Vamos, dígalo, tengo los recursos. Tengo la vía. Tengo el tiempo. ¿Verdad? ¿A dónde dije que voy a regresar? De repente el arte ego te dice, tú no lo vas a lograr. Pero ya tú fuiste. Hiciste el search, investigaste cuánto paga, te diste cuenta que tiene con qué pagarlo, te diste cuenta que tienes el tiempo, tienes todo para hacerlo, investigaste todo, tienes todo en la mano para iniciar. El arte ego te dice, tú no vas a poder terminar la universidad. Y comienza a susurrarte, no te vas a poder graduar. Pero ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Los recursos. ¿Qué tengo? Tengo el tiempo y tengo la vía. Tengo los recursos, tengo el tiempo y tengo la vía para que se pueda hacer. Ahora, ¿quién me dijo que yo no voy a terminar o no me voy a poder graduar? El arte ego, que es asignado, dominado por el mismo diablo, el Señor lo reprenda, para hacerte sentir que tú no lo vas a lograr. ¿Alguien me entendió? Entonces, tú ves personas que pudiendo terminar una carrera, tienen el tiempo, tienen los recursos, tienen la vía, pero viene el arte ego del desánimo, les habla y les dice, nunca serás profesional. ¿Por qué no lo seré? Si tengo los recursos, tengo la vía y tengo el tiempo. ¿Por qué no lo voy a hacer? Si tengo la capacidad para poder lograrlo, ¿qué impide que yo lo haga? Ese arte ego que me domina y está hablando a mis oídos y está trabajando, óyame bien, en mi intelectualidad, está trabajando en mi mente, está trabajando en mi capacidad y está provocando que yo me subestime a mí mismo o a ti misma. ¿Alguien me entiende? Entonces a veces nosotros entendemos y decimos, pero ¿será que Dios no quiere que yo haga esto? Yo no puedo hacerlo. Tú tienes que pedirle a Dios que te dé el discernimiento. Porque si Dios te entregó las herramientas, óyeme bien, te entregó las herramientas a ti, es para que tú dé buen uso a esas herramientas, sea en salud espiritual, salud emocional y salud física. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Usted cree que yo quería ser pastor en realidad? Bendito sea Dios. Siempre se lo he dicho, no. A mí me encantaba y me encanta dar tratados. No. ¿Usted cree que eso es fácil? Estar bregando con todos ustedes, con todo el respeto que se merecen. No, hermano. Hay días que yo no lo quiero ver a ninguno. Ya, la verdad, no, hombre, no debería así. Es la verdad, no podemos pedir que, ay, que mi pastor, que es lo mejor que hay, yo tengo un pastor buenísimo. Hay días que el pastor, escúcheme, que no nos vamos a pintar, yo no me voy a pintar como un angelito aquí, más negro, rubio, con los ojos azules. Óyeme, es la verdad. Hay días que yo no quiero bregar con nadie. Hasta tú sales como un loco hablando por ahí, pero ¿qué tanto a que me molestan y me llaman? Aló, mi hijo, Dios te bendiga. Si a usted no le pasa, yo lo felicito. A usted no le pasa, yo lo felicito. A mí me pasa cada rato. A usted no le pasa, yo lo felicito, pastores. Gloria a Dios por ustedes. A mí me pasa, es mi humanidad. Yo no me lo voy a vender a ustedes. Ay, sí, me encanta este asunto, me gusta esta vaina. Escúchame. Pero ¿qué pasa con esto?
Una cosa es lo que me diga la humanidad, otra cosa es la asignación que me fue entregada por Dios. Entonces, en esa asignación, dentro del servicio que tengo que hacer y cumplirle a Dios, me dice el arte ego de parte de Dios que lleva mi asignación, contesta el teléfono. Yo quería hacerlo. Vamos, ¿lo cojo o no lo cojo? Dice, ¿sabe lo que te hace el arte ego con la asignación de Dios que tiene? Contéstalo, que tú eres el pastor. ¿Sí te dice? Contéstalo, que tú eres el ministro. Contéstalo porque te necesitan. Y es ahí donde tú dices, yo tengo que aprender a rendirme a la voluntad del Eterno. Porque nuestra humanidad, humanamente hablando, es la verdad. Tanto tú como hombre como mujer de Dios tienes una vida normal como todos los demás. Tú quieres estar tranquilo, mano. ¿Tú sabes lo bacano que yo me viera hoy domingo allá en una finca bien chévere, allá en la finca, metido abajo una matica de un pino de eso, con una hamaca bacanísima, con una buena copita de vino y con el mambo de la hermana Marta Candela bebiéndomelo allí tranquilito? Pero el arte ego de parte de Dios me dijo, quédate, que Patterson necesitan un mensaje el día 11 y alguien tiene que ser levantado de parte de Dios. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien me entiende? Porque hay una asignación. Entonces, cuando eso de parte de Dios te va a perseguir, no te dejará en paz. Jonás salió corriendo. No vuelvo a predicar. Que yo va a matar a todo el mundo. Y el Señor mirándolo, diciéndole, vete, corre, avanza. Cuando salió a correr, allá se le apareció y lo hizo regresar a Nínive. Porque había un destino, había un propósito. Tu destino, lo que Dios tiene contigo, Dios lo va a hacer. Dios tiene asignaciones para cada uno de ustedes en específico. Y a veces, Dios va a romper cadenas y te va a sacar de situaciones que tú no vas a entender si fue una visión. Luego vas a decir, verdaderamente fue Dios. ¿Me doy a entender? Verdaderamente fue Dios, porque Herodes ya lo buscaba para quitarle la vida. Pero allí estuvo un arte ego. Entró, lo sacó. 2 guardas a las puertas. Pasó la primera, la segunda y la tercera seguridad. Y nadie le vio. Nadie le vio. ¿Tú sabes las veces que Dios te ha escondido del mal a ti? ¿Tú sabes las veces que Dios ha tomado, tú vas manejando por un lugar y de repente es el mismo camino que tú tomas día tras día para llegar a tu casa y desvías el carro por un lugar y no sabes por qué? Déjame por aquí mejor. No era déjame irme por aquí mejor. Era que más adelante te esperaba algo que iba a destruir tu vida. Y Dios pone que el arte ego, déjame irme por aquí mejor. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien me entiende? Yo estaba en República Dominicana. ¿Cuándo fue el evento grande? Noviembre, octubre. Noviembre, pastor. Noviembre. Y voy a una actividad. Salgo en mi vehículo, me paro en una farmacia a comprar unos medicamentos. Los medicamentos me los tenían que entregar 7, 10 minutos máximo. Casi 1 hora para entregarme los medicamentos. Óiganme todos bien, 1 hora para entregarme los medicamentos. Y yo miraba y yo decía, pero ¿qué le pasa a tanta gente aquí? Yo soy medio impaciente para lo de Dios. Sí, yo creo que le hablaba a Moisés de eso, le hablaba a Wadi, creo que eran los muchachos que... Los muchachos, ¿quién fue? Creo que el pastor Ricardo le habló de eso también, gloria.
Que yo sé que yo quiero que todo el mundo sea Miguel Grullón en ciertas áreas, pero nunca va a ser así. Y usted me va a decir que para las cosas del Señor, porque a mí me gustaría que todo fuera Miguel Grullón, yo no puedo hacerlo. Porque su situación no ha sido la misma que la mía. ¿Me voy a entender? Por eso usted ve, el que me conoce y ya sabe que a mí las cosas no me gustan para antier, sino para hoy. Que ya, y vamos a hacerlo ahora porque es para Dios ya. Y usted me dice, el pastor trabaja bajo una presión. No hay presión, le voy a decir qué pasó. Pregúntame qué pasa, pastor. Que cada vez que yo me acuerdo que me pusieron un revólver y jarán y la bala no salió. Cada vez que yo me acuerdo que a mí me entraron por todo el cuerpo y con el coat lleno de sangre, yo no tenía un hueco en el cuerpo, pero el coat estaba lleno de sangre y los muchachos lo tenían en la mano. Y me preguntaban que dónde, qué santero fue que yo fui. Porque no sabían. Cada vez que yo me acuerdo de que un juez me iba a bajar un martillo para darme de 25 a 30 para vida en una corte aquí, el juez Callahan, en Jersey City, en el 595 de Newark Avenue. Cada vez que yo me acuerdo, las veces que me tiraron, plan, 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 y no me pudieron matar. Cada vez que me acuerdo, las veces que me planté con 2 hombres de ahí, y ellos salían cortados, yo salía libre, y nada más me cortaron por ahí, y ellos mal heridos, y eran 2 yo solo. Yo me pongo a pensar, yo tengo una deuda para toda la vida. Yo tengo una deuda para toda la vida con Dios. Cada vez que yo me acuerdo que andaba con una onza de cocaína en los bolsillos, cuando me fueron a revisar la policía en la 56 y Kennedy Boulevard, que hay testigos vivos de cada cosa que estoy hablando, que estuvieron al lado mío, gente que están vivas, no dije que no, que están vivas, que la puedo traer a la iglesia. Y yo armado con una pistola y un cuchillo de un lado, y el policía va a revisarme, y cuando me pregunta, ¿cómo te llamas? Le digo, Alfonso Soriano. Yo nunca quise saber de los Yankees. No es nada personal, ya soy béisbol. Pero tenía un ID falso que decía Alfonso Soriano. Y tengo la droga encima, tengo las armas encima y el policía me para. Y cuando le doy, sacan a todos los muchachos, no bajan del carro, estoy mirando al tipo así. ¿Y cómo es que te llamas, Alfonso Soriano? Y me dice el tipo, pues tú te llamas como uno de los mejores peloteros. Digo, por maldición, porque es yanquista. Ahí comenzamos, el tipo y yo hablamos. ¿Qué? Él era yanquista, yo era de Boston. Comenzamos a discutir. Y yo comencé a hablarle de pelota. Y dice uno de los muchachos cuando llegó otro policía, ¿alguien está armado? Me mira. Mira, muchacho, ¿qué es lo que te pasa? Tú bebiste demasiado. Le dice uno de los muchachos a él. Cállate, y se lo lleva por un lado frente a la policía. Cuando nos van a revisar la policía, yo con las armas encima, el policía me hace así y yo hago así, le digo, ¿tú vas a seguir, yanquita? ¿Tú vas a seguir? Ve que personal lo tuyo. Y comenzó a reírse, pero mire cómo me hizo. No me hizo así. No me entendió. Entonces, eso no es suerte ni casualidad ni que tú seas sagaz. Se llama que Dios tiene un propósito para que hoy yo pudiera estar aquí predicando su palabra. Con esto termino. Dios te cuida, Dios te protege, Dios te guarda. Mi pregunta es la siguiente: ¿quién te está dirigiendo? ¿Quién? ¿A quién escuchas? ¿Estás consciente de que tú sí vales la pena ahora? ¿Te estás dando cuenta de que Dios nunca te va a querer ver metida o metido en una depresión, en una ansiedad? ¿Estás ahora captando el mensaje de esta tarde? Lo que Dios quiere dejarte saber. Hey, ¿por qué te sientes tan mal? ¿Por qué tú sigues pensando que tú no vales nada? Why? Es
es que yo no valgo nada, porque antes de acostarme me pongo a pensar en que nada de lo que he hecho en la vida ha sido bueno. Y el enemigo comienza a presentarte como si fuera un flashback de cada adversidad que enfrentaste en la vida, cuando tienes justo el pensamiento donde tú piensas que tú no sirves ni vales nada. Entonces te vienen esos recuerdos. Mira lo que pasó aquel día. Y pregúnteme, ¿cuál es el próximo paso después de ahí? Hacerte sentir culpable. Hacerte sentir que en verdad todo fue un fracaso y que fue tu culpa. Hacerte sentir que todo lo malo que pasó en la familia, que pasó con fulano, con fulana, es tu responsabilidad. ¿Y por qué esa voz, si fuese de parte de Dios, no te dice, viste que lo lograste? Cuando tú pensabas que tu vida no tenía sentido, cuando llegaste a pensar que no te ibas a graduar en una universidad, lo hiciste. ¿Por qué no te sale esa voz? Te estoy hablando a alguien acá. Y te dice, ¿tú te acuerdas cuando tú no tenías ni siquiera para el pasaje, para pagar, para llegar a la universidad? ¿Tú recuerdas cuando iniciaste el primer negocio, que era algo pequeñito, y viste que lo lograste? ¿Recuerdas eso, hijo mío? ¿Recuerdas eso, hija mía? ¿Te acuerdas cuando el abogado te dijo, hey, no creo que va a ser aprobado? ¿Tú crees que Dios es Dios de verdad que te quiere pensando así? Para que ese arte ego no pueda susurrarte con tanta libertad en tus oídos. Ahí arriba, ahí. Que ese arte ego gobierne tu corazón, tu pensamiento. Lo primero que tenemos que hacer es rendirnos a los pies del Señor. Venir aquí delante de Dios ahí y decirle a Dios en tu casa, en el carro, en el trabajo, donde te encuentres, ir al altar y decirle, ¿sabes algo? Yo reconozco que yo necesito tu ayuda. A veces decimos a Dios, háblame, confírmame. Dios no tiene que confirmarte lo que ya tú sabes que tú debes hacer. Nosotros queremos buscar tantas confirmaciones de parte de Dios para cosas, hermano Antonio, que Dios las puso ahí. Ya están. Bendiciones que Dios te entregó a ti, asignaciones que Dios te entregó a ti, el propósito que Dios tiene contigo. Yo le voy a decir algo a ustedes. Yo me quise poner de malcriado con Dios y Dios me metió la mano y me la metió de buena manera. ¿Usted sabe quién atrasó todo esto que hoy se está viendo? No fue el diablo, fui yo. Porque si yo no me hubiese apartado esos 4 años y medio que yo me aparté, quizás ese acabó 2026 hubiese hecho eso en el 2022. Fui yo. ¿Sabe por qué? Porque fui yo quien me aparté. Dios se quedó en el mismo lugar. Yo me detengo, Dios dice, no hay problema. Me quedo ahí, no me muevo. Pero el hecho de que me quede aquí no significa que yo voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. ¿Alguien me entiende? ¿Sabe cómo me la pasaba yo luego de eso? Estando apartado, descarriado. Mi hija me la pasaba viendo a mis colegas ministeriales predicando, estando descarriado. O sea, lo que hacía mi negro me ponía a llorar. Porque me veía con todo el dinero, con un grupo de gente al lado mío, pero vacío en el alma.
ellos me decían, pero ¿cómo que este tipo sigue en esta vida? Mira dónde está viendo esta gente gritando ahí. Hasta que un día le dije a uno, la próxima vez que le falte el respeto al evangelio vamos a tener problemas, mejor no te metes en esto. Y cuando tenía un logro en el mundo, iba de rodillas a llorarle a Dios como un bebé. Antes de salir a la calle a hacer cosas, iba de rodillas a pedirle a Dios que me cuide. Y yo decía, wow, ahí debería de estar yo predicando. ¿Responsabilidad de Dios o fue responsabilidad mía? ¿Responsabilidad de alguien más o fue responsabilidad mía que no quise asumir la responsabilidad de lo de Dios en mi vida? Yo te pregunto a ti, ¿por qué vas a culpar a otro de tus fracasos? ¿Por qué vas a ser responsable a otro de tú no querer seguir adelante? Siempre nos estamos victimizando delante de Dios. Es que me hicieron, es que me están haciendo, es que no me van a hacer. No responsabilice a nadie por lo que tú no quieres aceptar que tú tienes de parte de Dios. ¿Tienes la salud o no la tienes? En ocasiones, en la mayoría de los casos. ¿Tienes el tiempo? En la mayoría de los casos. Quizás no tengas todos los recursos económicos que quisieras tener, pero aquí hay demasiadas oportunidades para que lo puedas hacer. Entonces, ¿por qué responsabilizar a Dios de yo no haber terminado una carrera universitaria? ¿Por qué responsabilizar a Dios o a alguien? Si Dios ya me trajo a este país, si la cosa está tan fácil que te vas online y ahí terminas la universidad y te envían un título a tu casa. Y buscas ayuda y te la dan en la mayoría de los casos. ¿Por qué responsabilizar a Dios por mi mala administración? ¿Por qué responsabilizar a Dios o a otra persona por tomar mis malas decisiones? ¿Por qué voy a responsabilizar a Dios? Why? De mis malos negocios, no saber tomar decisiones correctas en los negocios. Señor, te traigo una ofrenda de paz, oh Dios, para mi vida. Porque esto no puede seguir así. ¿Por qué voy a responsabilizar a Dios? Yo te pido perdón, Dios. Renuevo mi voto delante de ti. Te pido perdón y hoy te traje mi ofrenda aquí al altar, yo personalmente. Por todas las veces que yo, pudiendo lograr algo, no me puse a hacerlo. Perdóname, Dios. Perdóname porque en muchas ocasiones tú hablaste a mi espíritu, hablaste a mi vida. Me diste señales para yo hacer las cosas. Y yo decidí quedarme sentado o sentada. Me diste oportunidades que otros no tuvieron para salir adelante, pero no es tarde para seguir. Más bien es tiempo de decirle, hey, you know what? Regreso a donde todo inició. Estamos tan llenos de nuestro propio yo que no estamos dejando que Dios haga lo que Él quiera hacer en nuestras vidas. Hoy traigo mi libación delante de ti, de adoración. Y como Gedeón, cuando dije, no califico, sí soy Gedeón, no tengo la capacidad.
Gedeón, ve con esta tu fuerza. Su condición le habló. Y él estaba prestando atención a su condición. Sí, esa condición que él tenía, le decía, tú eres el más pobre. Eres el más pequeño. Los madianitas son muchos, son como langostas. Así te habla muchas veces el enemigo. Tú eres el más pobre. Eres el más pequeño. Y el diablo, el Señor lo reprende. A él que quiere que tú te sientas en el piso. Eso no es Dios. Dios no te formó, no te llamó para estar así. Tú no fuiste escogido o escogida para vivir una vida en derrota. Levántate y confía en lo que tienes, porque Dios ha asignado ángeles para que te guarden. Tu condición terrenal te ha maltratado tanto. Tu propio yo, que te ha desvalorizado tú solo, tú sola. Sépalo. A veces nosotros nos hacemos daños a nosotros mismos. Sí. Porque herimos quienes somos como personas. Nos herimos a nosotros mismos como seres humanos. Cuando no valoramos lo que somos como seres humanos. Es ahí. Levanta las manos al cielo. Hay una mujer que llegó hoy de lejos con un problema en el pecho, en el lado izquierdo. Hay un milagro de Dios para tu vida. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y En el nombre de Jesús. Ordeno a todo ataque del enemigo que desaparezca. Que todo espíritu de depresión se vaya. Toda ansiedad desaparece en el nombre de Jesús. Bukatarrako tabashakata lavashem de keyamakaya. Lebukan sonepraka raliba fandere kotranakata lavasheya. Abi fande ke praniva setoroboken de levahayama. Nikam de levo sereke tramini nanamanendore. Digno es el Señor. Brendo con el maniniso. Alisto de que tenemos ronecanderema y salivahaya. Reprendo todo espíritu del diablo en el nombre de Jesús. Hablo a todo espíritu de depresión. Hablo a todo espíritu de suicidio que suelta los cuerpos. Todo espíritu de enfermedad se va hoy en el nombre de Jesús. Todo cáncer desaparece en el nombre de Jesús. El amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Todo tumor se va.
tumor se va. Todo tumor se va. Todo tumor se va. Y catarabashenda catarrababacay. Ecatonebra levandera basica manacayama. Toda ansiedad desaparece ahora. Toda tristeza se va. En el nombre de Jesús. 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 Hoy te coronamos y reinas con poder. Altísimo. Altísimo Señor. Jesús. Jesús, Hijo Padre, gracias. de Dios, el amado del cielo en la cruz. Gracias, Señor. Dar un aplauso a Dios bien fuerte. Digno es el Señor. Vamos, dáselo fuerte. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Dáselo, 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 dáselo.